Ayer mi teléfono no funcionaba, mi traductor. Tuve que agarrar el diccionario después de muchos años. En serio, así, inglés. Pero me encanta. Pero la verdad que digo, no hay que perder el ejercicio del diccionario como libro, ¿no? Es hermoso, no hay nada más completo, ¿no? Entonces ahí agarras y decía, ir a leer el libro otra vez y ver y digo, ay, qué lindo, ¿no? Es buscar y encontrar tantos ejemplos, tantas cosas diversas. Digo, no hay que perderlo, no hay que perderlo. Bien, vamos a las frases verbales. Bueno, ya saben qué tenemos que hacer en las frases verbales, ¿no es cierto? Lo mismo que los nominales. Identificar el núcleo. Pre y post modificadores, ¿sí? Bien. Frases verbales. Núcleo, pre y post modificadores. Número 1. Mira lo que había escrito aquí yo. Bien, es una pregunta, es un ejemplo que estoy por dar, ¿no? Ejemplo. Can consciously act. Change. Esto tiene que ver con la teoría crítica. Can consciously act change their social life? Change es el núcleo. ¿Cómo? Change es el núcleo. Bien. Can consciously act change their social life? Can change, I don't know this. Can consciously act change their social life? Bien, change es el núcleo realmente. ¿Se pueden los actos conscientes cambiar la vida de las personas, la vida social? Bien. ¿Cuál es mi verbo aquí? Change, y es mi núcleo. Bien. Es mi núcleo. Premodificadores. Premodificador tengo... Exacto. Tengo verbo modal. Bien. ¿Qué significado es el can? Habilidad. Posibilidad. ¿Qué vas a decir vos? Decime. Sí, significa puede, pero es una habilidad, ¿no es cierto? Vamos a poner una habilidad. Bien. Consciously, conscientemente, que es un adverbio de modo. Bien. Acts, actos que son sustantivos. Muy bien. Change. Y luego de change, ¿qué puede cambiar? Their social life. Su vida. Son los postmodificadores, ¿no es cierto? Tengo aquí los adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo, es el su de ellos. Their, social, adjetivo, y life, sustantivo. O sea que tengo los premodificadores. Esto es toda la oración, ¿no? La verdad que está complicada porque es una pregunta. Si yo me quedo con la frase verbal solamente, yo tendría que analizar esto, nada más, y esto. Porque el can está modificando change, nada más. Esa sería mi frase verbal. No van a tener preguntas ustedes, no se preocupen. Pero, ¿me entienden cómo es la cosa? Cuando en una pregunta ya se mezcla la parte nominal con la parte verbal. Y si hay, por ejemplo, un verbo modal adelante, está alejado del verbo principal. ¿Por qué? Porque en el medio está el sujeto de lo que estamos hablando. Entonces, mi frase verbal realmente es el verbo con sus post modificadores, y
el verbo modal solamente. ¿Mm? O sea, mi frase verbal aquí sería can change their social life. Esa sería mi frase verbal. ¿Sí? Bueno, vamos a las 2. Más fácil que esto. Vamos a las 2. Perversa, perversa, no va a estar esa, man. No te preocupes, Silvita. Fulminante. Focus on the... todo empieza desde el verbo, aquí las frases verbales, ¿no? Todas empiezan desde el verbo ya. Focus on the opposition. Conflicts. And contradictions. Bien, focus on the oppositions, conflicts and contradictions. Todo eso ya es una frase verbal, así que ya no puede haber problema. ¿Estamos? Todo es frase verbal, de ahí ya tienen que analizar directamente. La 3, should help people. Describes the growth of humans. Vamos a poner aquí las 5. Bien, ahí tienen la frase verbal. Todo eso son frases verbales, que no puede haber problema. Ahí tienen para el núcleo y los premodificadores y los postmodificadores. Ajá, modal. Ya vamos a ver todos ahora. Bueno, vamos a las 2. Focus on the oppositions, conflicts and contradictions. Bien. El núcleo, focus, que es el verbo. Se focaliza. Bien, núcleo, porque es el verbo. Bien. On the oppositions, conflicts and contradictions es un postmodificador. ¿Qué es eso? On, preposición. Entonces, ¿qué es todo eso? Frase preposicional. Miren qué fácil, puro largo nomás. Es una frase prep. Frase preposicional, todo lo que le sigue. Bien. El número 3. Should help people. Debe ayudar a la gente. Should help people. Help es el verbo, entonces mi núcleo. Sí. Help es el verbo, ayudar, entonces el núcleo. Should es el premodificador, es el verbo modal. ¿Qué significa? Should. Consejo, sugerencia. Muy bien, consejo, sugerencia. Debería ayudar a la gente. Y luego está postmodificado por people. ¿Qué es people? Sustantivo. Muy bien, nada más. La 4. Describes the growth of humans. El verbo es describes, describe. Muy bien. Como es mi verbo, es mi núcleo. Bien. The growth of humans. ¿Qué tenemos ahí? Postmodificadores, ¿no es cierto? Bien. Tenemos de, un artículo definido. Growth es crecimiento. ¿Ok? Bien. Sustantivo, ¿no es cierto? Of humans. Vamos a poner una frase preposicional. Una pregunta, ¿por qué en el
porque lo que está inmediatamente después del verbo. Hay artículo definido también. ¿Por qué no lo anotamos? Porque está precedido por la preposición. Todo lo que está precedido por la preposición, así tengas muchas cosas adentro, es frase preposicional. Y adentro de la frase preposicional no se analiza nada. ¿Te acuerdas? Bien. Vamos a las 5. Have been listening to music. Ven, un presente perfecto. ¿Eh? Ha estado escuchando música. Ha estado escuchando música. Have been listening to music. El verbo principal es listening, escuchar. Entonces ese va a ser mi núcleo. Have been listening. No, es un presente perfecto continuo. Have been listening, ha estado escuchando. Bien. To music, porque aquí tendría que ser ed. Bien. Have está premodificado por el have, ¿no es cierto? Que es un modal, en este caso. ¿Por qué es un modal? Es un verbo modal o auxiliar, porque no está actuando como verbo principal, me está ayudando a construir la expresión con el verbo principal. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Pueden poner have modal o have auxiliar, verbo auxiliar. Si ponen auxiliar, está bien. Yo sé que el principal es listening. Bien. El been, ahí tenemos otra vez verbo to be, auxiliar de nuevo. Auxiliar de nuevo, me ayuda, porque mi verbo principal es este, está premodificado por ellos dos. Y luego está post-modificado por to music. To, preposición. Tenemos una frase preposicional. Listening to music. Ok, vamos al 6. Can, mire, le he sacado de aquí, lo he sacado de la pregunta y he puesto can consciously act. Nada más. Can consciously act. Act, actuar es el verbo. Act. Ese es mi núcleo, mi verbo. Está premodificado por can, que es un modal, que significa habilidad. Y consciously es el adverbio, ¿se acuerdan? Adverbio de modo. Una cosa más voy a decir, tu pregunta, Silvita, y que escuchen todo que tiene que ver. Ella ha dicho, esto no es una voz pasiva. Si está para confundirse, no le voy a poner, cuando pido, por ejemplo, un análisis de verbo, nada que los confunda con voz pasiva. Eso, yo aquí les hago todo más difícil. ¿Entienden? O sea, cuando dice, por ejemplo, la voz pasiva, ¿en qué tiempo está? Y todo va voz pasiva ahí. Fuera de ahí no va en ningún otro lado. ¿Estamos? Entonces no se preocupen por eso, no se les va a mezclar nada. No voy a mezclar todo, a ver si distingue la voz pasiva, el presente simple. No, ese merengue no voy a hacer, no está. No está ese merengue, ¿sí? Todo está ordenado de tal manera que ustedes solamente lo saquen y lo analicen. Cada cosa en su lugar está. Bien. Vamos a ver los conectores lógicos. Vamos a ver la función semántica de los conectores lógicos. Abran sus contenidos gramaticales. Bien, quiero que me digan cuál es el significado de estos conectores lógicos. Fíjense en sus contenidos gramaticales.
¿Mm? Claro, la semántica es el significado. Y la sintaxis es cómo se relacionan en las oraciones y en los párrafos. Muy bien. Muy bien. Aditivo, agrega ideas. However, también adversativo. So, exacto, causal. For instance, muy bien. As a result, resultado. Or, bueno. First, second, third, etcétera. Primero, segundo. Orden o secuencia. First, second, orden o secuencia. Orden o secuencia, me mezcla todo. Ok, vamos a la voz pasiva. Indica el tiempo verbal de la voz pasiva. Bien, dice is, ven cuando no se pueden confundir, voz pasiva, todo va en voz pasiva. Cada cosa en su lugar. Bien, voz pasiva. Is reproduced. ¿En qué tiempo está esa voz pasiva? Presente simple. El verbo es regular o irregular. Regular porque va de. Muy bien. Muy bien. La número 2. Are produced. Bien. ¿Qué tiempo está? Presente simple. Muy bien. El verbo regular o irregular. Regular. Muy bien. Vamos a la 3. Has been transmitted. Presente perfecto. Verbo regular o irregular. Regular. Número 4. Was understood. Fue entendida, quiere decir. Pasado simple. Pasado simple. ¿Y el verbo regular o irregular? Irregular. La 5. Was developed. Fue desarrollada. Bien. Y la 6. Has been taught. Taught es el verbo irregular del verbo to teach, enseñar. Teach. Muy bien. Presente perfecto, verbo irregular. Porque taught es el participio pasado de teach y pasado. Bien. Es un presente perfecto, ¿no? Tu completito eso, pasado, pasado simple. Completen las frases. Bueno, vamos a los verbos modales. Bien. Extraiga de verbos modales. Modales y sus significados, perdón, cualquier cosa. Y sus significados. Los verbos modales y sus significados. Cuando le digan extraiga del texto tantos verbos modales, se indique su significado implícito. Bien, vamos a poner entonces 1, must, 2, ¿dónde están? Should, 3, may, 4, shall, 5, cannot, 6, can, y 7, should not. Ay, qué lindo. O sea, también tenemos en negativo los verbos modales, ¿no? Bien. Borro la voz pasiva porque la última es el nivel textual. Bien. ¿Se lee, Matías, con el verde? ¿Se ve? Bueno. Nivel textual.
Ese nivel textual. Uy, tun, tun, tun. Como los tiburones, ¿eh? Atacan los tiburones. Vamos a poner las preguntas. ¿Cuántos párrafos? Mis R's parecen N. ¿Cuántos párrafos constituyen? Vamos a copiar como son el texto. Así dice en el texto. Yo copio igual. Bien. Dos. Vayan haciendo los modales. ¿De qué tipo son? Eso se refiere a párrafos físicos y párrafo conceptual. Muy bien. 3. ¿Qué hace el autor en la primera oración? Define. ¿Qué hace el autor en? Vamos a los verbos modales entonces. A ver, ¿qué significa must? ¿Qué significado tiene el must? Adelante de un verbo. ¿Cuál es el significado implícito, la intención? No. Must es una obligación. Must es una obligación. Tiene. El debe es el should. Debería ser tal cosa. ¿Así dice? A ver. Bueno, por eso les digo, cuando yo les he escrito y les he dado la clase virtual con los carteles, yo les he puesto, no podemos tener tantas líneas grises entre el must, el have to, el ought to, el should. Entonces, para no tener líneas grises, vamos a ponerles una línea definida a cada uno. El must es una obligación. Ya lo he dicho en muchas clases. Y el significado es tienes que hacer tal cosa. Tienes, ¿ven? Es fuerte. Tienes, o sea, no tienes opción. Bien. El should es un consejo, una sugerencia. Deberías hacer tal cosa. Deberías ir a la escuela a tiempo, no es tienes que llegar a tiempo, es diferente. El should es un consejo, una sugerencia, deberías, mucho más suave, deberías. El may, que es una posibilidad, muy bien, un permiso también, aquí lo vamos a ver como posibilidad. Cuando un hecho posiblemente se dé, o sea, así. Bien. Luego tenemos el shall. ¿Qué es el shall? Claro, el shall también también abre una puertita al futuro muchas veces el shall, ¿no? No, el shall es, por ejemplo, con respecto a un deseo con la persona, shall God bless you, o sea que Dios te bendiga, shall God bless you, ¿no es cierto? Si este futuro, por ejemplo, puede ser como con el will. Shall we go to the movie? O sea, nos iríamos al cine. Shall we go? Como el will, el shall. También es para permiso. Shall I tal cosa? Bueno, les digo nada más. No está incluido, solamente estamos chequeando conceptos. Bien. Cannot.
Bien, cannot es una imposibilidad, muy bien definido está eso. Es una prohibición también, ¿no? Los carteles dicen cannot. ¿Ah? Es una imposibilidad desde el lado de que tiene la posibilidad física o mental y también pues una prohibición, el cannot. El can, posibilidad, habilidad, ¿no es cierto? Está habilitado física o mentalmente a hacer algo. Y el should not, si should es consejo y sugerencia, ¿qué sería el should not? ¿Cómo lo definiríamos? El should not. You should not. Claro, no es aconsejable. No es aconsejable. ¿Ah? You should not drive when it's raining. No deberías manejar cuando llueve. You should not drive. No deberías, no es aconsejable. ¿Ok? ¿Está, chicas? Bien. Ahora vamos al nivel textual. Vamos otra vez al nivel textual. Vamos a aclarar cómo se responde a cada pregunta. Aunque leo, mira, un texto de cada respuesta, no importa. ¿Cómo se responde? Bien. Dice, ¿cuántos párrafos constituyen el texto? A esa pregunta, la respuesta es, párrafo físico. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4 físicos. Adelante. Físico, ¿no es cierto? Lo que están divididos por el punto aparte y empieza con sangría. O sea, ¿cuántos párrafos constituyen el texto? Son párrafos físicos. Bien. Cuando dice ¿de qué tipo son? ¿De qué tipo son? ¿Quiénes los párrafos? Cuando dice ¿de qué tipo? Ya hablamos de párrafo físico y párrafo conceptual. Siempre seguimos refiriéndonos a los párrafos, no a la intención del escritor, ni del lector, ni del hablante. ¿Estamos? La respuesta va a ser tantos párrafos físicos, tantos párrafos conceptuales. ¿Estamos? Y siempre, en el caso de que haya una diferencia entre párrafo físico y conceptual, va a ser bien notable la diferencia. Eso quédese tranquila, se va a notar bien, como que el tema estamos hablando, pero es otro enfoque del mismo tema, bien clarito. ¿Estamos? Siempre se marca bien, se nota. Bien. Después dice, ¿qué hace el autor? Por favor, ahí, por favor, el universo los ha dotado, miren, la habilidad de decir de todo. Yo tengo que leer y leer y leer. No se me acaba el tiempo a mí leyendo. Pero ¿qué hace el autor? En la primera oración, esa es la pregunta generalmente. Dice, define, describe. Generalmente define, ¿no es cierto? La primera es la idea principal. Define, esa sería la respuesta, generalmente. Bien. ¿Qué hace el autor en el primer párrafo? Es otra pregunta que muchas veces se da. Informa, describe, narra. También acepto, ya a la larga acepto. Esto es como la ley, y has visto cuando algo sucede en la realidad y la ley va detrás, ¿no? Bueno, voy detrás, yo detrás. Bueno, pero dice, por ejemplo, pregunta, ¿qué hace otra persona? Bueno, el escritor presenta a Piaget porque Piaget bla, 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 bla. Entonces me cuentan toda la historia, bien. O sea, está bien, pero no me dicen específicamente qué está haciendo, me cuentan. No, yo no quiero que me cuenten. Que hoy ya lo hemos leído, párrafo. Quiero que usen una palabra que defina eso que me están contando. ¿Ah? Bueno. Y después dice función lingüística y tipo textual. La función lingüística, otra vez, es la intención del escritor o del hablante. ¿No es cierto? Esa es la intención. Informar, describir, bien. Narrar. Usted ha visto que es mucha intención. Informar generalmente. Bien. Vamos al tipo textual. Y se pone cada vez peor. El tipo textual, dos opciones, no es para morirse, son dos nada más. Expositiva y argumentativa. Bien, la expositiva puede ser descriptiva, informativa, que caracteriza, pueden ser todas también, ¿no es cierto? Algunas, bien. O una sola intención en todo el texto, está bien. Cuando habla argumentativo,
les digo una cosa y vuelvo a repetir este mensaje. Escuchen bien lo que voy a decir. Ya lo he dicho esta la tercera vez. Y en la última no lo digo más, queda grabado. El texto argumentativo que esta mañana he leído, que es de la unidad 6, que es sobre la política educativa en Finlandia, es el único texto argumentativo que hemos leído y con el cual se van a enfrentar. Es el único texto argumentativo que hemos analizado, que lo van a ver ustedes en video, y el cual ustedes van a poder enfrentarse. El de Finlandia, esta mañana, unidad 6, sí. Entonces, ¿y por qué es argumentativo? ¿Por qué? En lo argumentativo yo he estudiado con el criterio, cuando he aprendido los ensayos y escritura, que argumentativo significaba exclusivamente que uno instala, ¿no es cierto?, una idea en contra de algo y luego la sostiene, la va desarrollando y tiene una conclusión. Claro, una idea en contra, estás argumentando sobre algo. Por ejemplo, yo argumento sobre la política educativa de Argentina. ¿Cómo? ¿Cómo? También, eso te puedo explicar ahora. Bien. También hay criterios que hablan del argumentativo que incluye también tesis o textos a favor, pero con la intención siempre, ¿no es cierto?, de que ese colectivo abrace ese mismo criterio que el hablante o el escritor lo está haciendo. Entonces, este texto argumentativo que esta mañana he analizado de la unidad 6, léanlo, es muy interesante porque tiene mucho que ver con nuestra política educativa, está muy lindo, de Finlandia. Es un argumentativo, ¿no es cierto?, donde el escritor instala una tesis a favor y es argumentativo. ¿Por qué? Porque inclusive hablando a favor de algo, él al final, ¿no es cierto?, instala la conclusión, dice que el Parlamento y el gobierno es el responsable de que se cumpla y se diseñe ese... Exactamente, ¿no es cierto? Pero él empieza dando una idea muy interesante y termina diciendo que el responsable de la elaboración también es el Parlamento y el gobierno, ¿no es cierto? Y también habla de la responsabilidad del ministerio de implementarlo, y así termina. Por eso es un argumentativo, ¿no es cierto? Primero desarrolla la tesis, lo sostiene con argumentos y lo termina así, ¿no? Entonces la intención del que es, pues, lógicamente, que el lector o el receptor abrace esa misma idea de esa educación libre, ¿no es cierto?, por derecho para todo el pueblo, ¿no es cierto?, porque más allá de las diferencias, sin discriminación, al alcance de todos, dentro de un gobierno, bueno, socialista como es el de Finlandia. Y bueno, y eso es todo lo que vamos a practicar hoy. Creo que están todos los lados vistos. Hemos practicado todo. Traigan diccionario. Ya les he dado un vocabulario que los va a ayudar. Léanlo, saquen ejemplos del vocabulario que les he dado. Ya vamos a verlo de nuevo. Saquen ejemplo. Y bueno, gracias por venir a la clase presencial de este curso de inglés para el doctorado en educación. Y gracias por compartir este viaje conmigo. Y los veo el año que viene en el doctorado a todos. Muchas gracias y Dios los bendiga.